El Imperio Inca. Tan solo el nombre evoca imágenes de un mundo perdido de grandeza y misterio. Una civilización que una vez se extendió por las montañas de los Andes como un tapiz brillante tejido con oro y esmeralda. Nacidos de humildes comienzos, los incas se alzaron para gobernar un vasto imperio. Su dominio se extendía desde los bosques nubosos de Colombia hasta los áridos desiertos de Chile. Llamaron a su imperio Tahuantinsuyu, la tierra de las cuatro partes, y en su corazón yacía la creencia en el derecho divino de su emperador, el Sapa Inca, descendiente del dios Sol Inti. Este ensayo profundizará en la cautivadora historia del Imperio Inca, explorando sus orígenes, su cultura, sus logros y, en última instancia, su legado. Viajaremos a través del tiempo para comprender las fuerzas que moldearon esta notable civilización, maravillándonos de su ingenio arquitectónico, como se materializa en Machu Picchu, y examinando las sofisticadas prácticas agrícolas y los sistemas de caminos que sostuvieron su vasto imperio. Únase a nosotros mientras descubrimos los secretos de los incas, una civilización que continúa cautivándonos e inspirándonos siglos después de su caída. La historia de los incas no comienza con el rugido de la conquista, sino con el suave murmullo de la leyenda. Una historia habla de su surgimiento de las profundidades del lago Titicaca, guiados por el dios Sol Inti para establecer un reino en el fértil valle del Cusco. Si bien los detalles exactos de su origen permanecen envueltos en las brumas del tiempo, sabemos que los incas comenzaron como una pequeña tribu en las tierras altas andinas. Su ascenso al poder es un testimonio de su perspicacia estratégica y destreza militar. Bajo el liderazgo de gobernantes visionarios como Pachacuti Inca Yupanqui, los incas se embarcaron en un periodo de rápida expansión en el siglo XV. A través de una combinación de diplomacia, alianzas estratégicas y victorias militares decisivas, incorporaron tribus vecinas a su creciente imperio. Aquellos que se resistieron a menudo se encontraron con la fuerza. Sin embargo, los incas también comprendieron la importancia de la integración, ofreciendo a los pueblos conquistados un lugar dentro de su sociedad altamente estructurada. En el corazón del Imperio Inca se encontraba el Sapa Inca, el emperador que gobernaba con autoridad absoluta. Considerado descendiente directo de Inti, el dios Sol, el Sapa Inca era considerado una deidad viviente. Cada una de sus palabras era ley. Su poder era absoluto, extendiéndose a todos los aspectos de la vida dentro del imperio. El Sapa Inca presidía una vasta burocracia, delegando autoridad a una compleja jerarquía de funcionarios provenientes tanto de la nobleza inca como de las élites conquistadas. Este intrincado sistema administrativo aseguraba el buen funcionamiento del imperio, supervisando todo, desde la recaudación de impuestos y la organización del trabajo hasta las ceremonias religiosas y las campañas militares. La palabra del Sapa Inca era ley, y su autoridad era absoluta, moldeando cada aspecto de la vida dentro del Tahuantinsuyu. El Imperio Inca era un crisol de culturas y etnias, un testimonio del vasto alcance del imperio. Desde las llanuras costeras hasta las mesetas de gran altitud, diversos grupos con sus propios idiomas, costumbres y creencias se encontraron bajo el dominio inca. Si bien los incas impusieron su idioma, el quechua, y sus creencias religiosas, también reconocieron la importancia de mantener las tradiciones locales. La vida en el Imperio Inca estaba altamente reglamentada. El concepto de Ayllu, una forma de organización laboral basada en la comunidad, constituía la columna vertebral de la sociedad inca. Se esperaba que cada ciudadano contribuyera al bien común, trabajando la tierra, construyendo caminos o sirviendo en el ejército. A cambio, el Estado proveía para sus necesidades básicas, asegurando la seguridad alimentaria y el acceso a los recursos esenciales. Sección 5. Maestros de la piedra y la tierra. Maravillas arquitectónicas de los incas. Los logros arquitectónicos de los incas se erigen como un testimonio de su ingenio y habilidad. Trabajando con la piedra, un material que veneraban como sagrado, los incas crearon ciudades monumentales, templos intrincados y ciudadelas impresionantes que continúan inspirando asombro y maravilla siglos después. Machu Picchu, la ciudad perdida de los incas, es quizás el ejemplo más icónico de la destreza arquitectónica inca. Encaramada en lo alto de una cresta montañosa envuelta en niebla, esta finca real, con sus jardines en terrazas
intrincados trabajos en piedra y alineaciones astronómicas, ofrece una visión del esplendor de la civilización inca, desde la fortaleza de Sacsayhuamán, con sus muros ciclópeos, hasta la ciudad meticulosamente planificada de Ollantaytambo. Los incas dejaron una huella imborrable en el paisaje andino. Sección 6. Alimentando un imperio. Innovación en la agricultura inca. Para sostener a su vasta población e impulsar su expansión, los incas desarrollaron técnicas agrícolas innovadoras que les permitieron prosperar en el desafiante entorno andino. A través de ingeniosos métodos de terrazas, transformaron laderas empinadas en un mosaico de campos fértiles, maximizando la tierra cultivable y mitigando los efectos de la erosión. Los incas también adoptaron la diversificación de cultivos, cultivando una amplia variedad de cultivos adecuados para diferentes altitudes y microclimas. Las papas, el maíz, la quinoa y los frijoles constituían los alimentos básicos de su dieta, complementados con frutas, verduras y fuentes de proteínas como llamas y alpacas. Su sofisticada comprensión del riego y la rotación de cultivos aseguró un suministro constante de alimentos, incluso frente a la sequía o las heladas. Sección 7. Conectando las cuatro partes. El sistema de caminos inca. El sistema de caminos inca, conocido como el Capac Ñan, era el alma del imperio, una vasta red de caminos meticulosamente diseñados que se extendían por más de 40.000 kilómetros o 25.000 millas. Esta notable hazaña de ingeniería conectaba los rincones más remotos del Tahuantinsuyo, facilitando la comunicación, el comercio y el movimiento de ejércitos. Construidos utilizando una combinación de piedra, tierra y grava, los caminos incas atravesaban montañas escarpadas, cruzaban desiertos áridos y se extendían sobre ríos caudalosos. Los puentes colgantes, los túneles excavados y las paradas de descanso, estratégicamente ubicadas, aseguraban el movimiento eficiente de personas y bienes a través del imperio. El Capac Ñan sirvió no solo como medio de transporte, sino también como símbolo del poder inca, una representación tangible de su dominio sobre el mundo andino. Sección 8. El crepúsculo de un imperio. La caída de los incas. El imperio inca, una vez considerado invencible, enfrentó su desaparición con la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Liderados por Francisco Pizarro, una pequeña pero decidida banda de aventureros, los españoles poseían armas de acero, caballos y una crueldad para la que los incas, que inicialmente dieron la bienvenida a sus extraños visitantes, no estaban preparados. Debilitado por una reciente guerra civil y susceptible a las enfermedades europeas, el imperio inca se tambaleó al borde del colapso. La captura y posterior ejecución del emperador Inca Atahualpa en 1533 marcó un punto de inflexión, sumiendo al imperio en el caos y allanando el camino para la conquista española. Si bien los focos de resistencia continuaron durante décadas, el imperio inca, una vez un faro de poder y sofisticación, había caído. Sección 9. Legado duradero. La influencia inca en el Perú moderno. A pesar de la caída de su imperio, los incas dejaron un legado perdurable que continúa moldeando el paisaje cultural del Perú moderno. Su idioma, el quechua, sigue siendo ampliamente hablado, un testimonio de su influencia lingüística. Sus innovaciones agrícolas, como las terrazas y la diversificación de cultivos, continúan sosteniendo a las comunidades en las tierras altas andinas, un testimonio viviente de su ingenio. Las maravillas arquitectónicas de los incas, desde Machu Picchu hasta Ollantaytambo, atraen a millones de visitantes cada año, generando ingresos por turismo y fomentando un sentido de orgullo nacional. El espíritu de los incas, su resiliencia, su conexión con la tierra y su brillantez artística continúan resonando en los corazones del pueblo peruano, asegurando que el legado del Tahuantinsuyo perdure por generaciones venideras.